El siguiente paso consiste en destruir bicarbonatos hasta dejar aproximadamente 0,5 milimoles por litro. Tenemos en este caso un agua que nos aporta 1,6 milimoles de bicarbonato, y si trabajáramos con este agua sin corregir estos bicarbonatos, el pH no sería el adecuado, con lo cual para ajustar el pH de la solución nutritiva vamos a destruir bicarbonatos hasta dejar 0,5. En este caso tenemos que destruir 1,1. Para realizar esta destrucción lo que vamos a hacer es aportar ácidos, bien ácido fosfórico o ácido nítrico. En el caso del ácido fosfórico, el ácido fosfórico que aportemos se va a disociar en H2PO4 por un lado y un hidrogenión por otro. Este hidrogenión va a reaccionar con el bicarbonato formando una reacción de neutralización que va a dar lugar a CO2 más agua, con lo cual hemos eliminado bicarbonatos. ¿De acuerdo? Con lo cual, si miramos la reacción de disociación del ácido a los pH con los cuales se está trabajando, tenemos que cuando aportamos ácido fosfórico, pues si yo quiero tener 1,1 aporte positivo de hidrogenión para destruir 1,1 bicarbonatos, tendré que aportar 1,1 milimoles litros de ácido fosfórico, que a su vez me aportarán 1,1 de fosfato. ¿De acuerdo? Bueno, como vemos, en la parte inferior estamos registrando las cantidades que nos quedan por ajustar. En el caso del nitrato, 8,4 hasta 10,8, 2,4, y en el caso del fosfato estaríamos hablando de 0,4 que nos falta por ajustar. El paso 4 consiste en completar los macroelementos empezando por el nitrógeno. Veíamos que nos faltaba ajustar 2,4 milimoles de nitrato. Bien, pues lo vamos a hacer aportando nitrato de magnesio. Para ellos, teniendo en cuenta que cada mol añadido de nitrato de magnesio me va a aportar 2 milimoles de nitrato, pues si quiero 2,4 tendré que aportar la mitad, en este caso 1,2. ¿De acuerdo? Y este 1,2 milimoles de nitrato magnésico me va a aportar 1,2 milimoles de magnesio. Con esto habremos ajustado los nitratos, y si observamos el magnesio aún nos faltaría ajustar 0,6, 1,2 hasta 1,8. Ahora ajustaríamos el fósforo, nos faltaban 0,4 milimoles de fosfato, lo aportamos como fosfato monopotásico, y el fosfato monopotásico para obtener 0,4 tendrá que aportar 0,4 y me aportará a su vez 0,4 de potasio, con lo cual el balance queda de la siguiente forma: hemos ajustado por completo en los fosfatos y nos faltan 6,8 de potasio. El siguiente paso es ajustar el potasio, nos faltan 6,8 milimoles de potasio y los vamos a aportar añadiendo sulfato de potasio. Como podemos observar, la molécula de sulfato potásico, cada milimol añadido de sulfato potásico me va a aportar 2 milimoles de potasio, con lo cual tendré que dividir entre 2 la cantidad que necesito de potasio para tener la cantidad que tengo que añadir, en este caso de sulfato potásico. Añadiría 3,4 milimoles de sulfato potásico, que a su vez me aportarían 3,4 milimoles de sulfato, con lo cual el balance nos quedaría que hemos ajustado el potasio, y en el caso del sulfato nos hemos excedido en los aportes. El último paso es el ajuste de los sulfatos, que siempre realizamos al final. Aunque vamos pasados de sulfato, aún nos falta ajustar otros elementos como el magnesio, que vemos que nos faltan 0,6 milimoles de magnesio. Aportamos esos 0,6 milimoles de magnesio, aportando en este caso sulfato de magnesio, ¿de acuerdo? Y si observamos la molécula, pues 0,6 milimoles de sulfato magnésico me van a aportar 0,6 milimoles de sulfato y 0,6 milimoles de magnesio, con lo cual habríamos ajustado ya el magnesio, y en el caso de los sulfatos hemos aportado 2,5 más de lo que preveíamos aportar. Bien, vamos a ver los aportes reales de fertilizantes que hacemos, y los obtenemos como suma de los diferentes aportes que hemos realizado en este ajuste. Podemos ver que tenemos 10,8 de nitrato, 1,5 de fosfato, 4 de sulfato, 1 menos 1,1 de bicarbonato, aunque lo que aportamos es hidrogeniones. En definitiva vamos a destruir bicarbonatos, 1,1 milimoles de bicarbonato, y así sucesivamente. Estos serían los aportes reales que vamos a hacer de fertilizantes expresados en milimoles por litro. Si quisiéramos expresarlos en miliequivalentes por litro, pues simplemente lo que haríamos es multiplicar por la valencia, ¿de acuerdo? Pues en el caso del nitrato 1, del fosfato 1, sulfato 2, y así sucesivamente. O si lo que quisiéramos es tener estos aportes reales en partes por millón, pues multiplicaríamos los milimoles litros por el peso molecular y obtendríamos las partes por millón de cada uno de los iones de la solución nutritiva.
¿de acuerdo? Si lo que queremos es tener el aporte final, es decir, lo que estamos hablando anteriormente de aportes reales son los aportes que vamos a hacer mediante la adición de fertilizantes, pero el aporte final de nuestra solución nutritiva será el resultado de considerar el aporte real debido a la adición de fertilizantes más el aporte que nos hace el agua de riego en los diferentes iones, que ya vimos anteriormente que reflejábamos en esta fila. ¿De acuerdo? Simplemente sumar estos valores con el valor de aportes que hemos llegado y obtenemos el aporte final de cada uno de los iones que va a llevar nuestra solución nutritiva. Bien, si nos centramos en los aportes de fertilizantes que vamos a realizar, a hacer el fertirriego, en estos aportes que hemos calculado aquí de los diferentes fertilizantes, a la hora de trabajar para añadir estos fertilizantes a nuestro cabezal de fertirriego, tenemos que pasar de estas unidades de milimoles litro a una unidad que podamos pesar o un volumen que podamos medir. Para ello, en el caso de los fertilizantes sólidos, lo que vamos a hacer es multiplicar los milimoles litros que tenemos que aplicar de cada una de las sales por sus respectivos pesos moleculares, expresados en miligramos por milimol. Y lo que vamos a obtener es una unidad que es equivalente a la de gramo metro cúbico. En este caso tendríamos 4,2 milimoles por litro por 182 miligramos por milimol, nos darían 764 miligramos por metro cúbico. Aquí vemos el paso y vemos la expresión que realmente tenemos miligramos por litro, pero que es equivalente a la unidad miligramos por metro cúbico. Bien, en el caso de los ácidos, al trabajar con líquidos, es decir, aunque al multiplicar por el peso molecular, lo que vamos a obtener evidentemente es una masa, pues tenemos que considerar dos factores más. La densidad, la riqueza de ese ácido y la densidad. En este caso, este ácido con el que estamos trabajando, fosfórico, tendría una densidad de 1,6 y una riqueza del 75%. En definitiva, la transformación de los ácidos sería los milimoles por litro, lo multiplicaríamos por su peso molecular, expresado en miligramos por milimol, y lo dividiríamos de la riqueza y de la densidad. ¿De acuerdo? Y lo que obtendríamos serían microlitros por litro, o que es lo mismo, centímetros cúbicos por metro cúbico. Bueno, de esta forma obtendríamos las cantidades que hemos obtenido aquí para los sólidos, y en el caso del ácido, pues considerando la situación de riqueza y densidad que ya hemos visto, que ya hemos explicado. El séptimo paso consiste en ajustar los microelementos. Como ya indicamos anteriormente, los microelementos se añaden a las soluciones nutritivas en cantidades muy reducidas. De hecho, trabajamos con ellos expresándolos en partes por millón o luego en miligramos por litro. Podríamos proceder, igual que hemos procedido con los macronutrientes, a realizar un ajuste de la adición de estos microelementos, pero al final este ajuste nos llevaría a pesar diferentes sales para llegar a tener el equilibrio deseado. Para evitar esto, existen en el mercado preparados de microelementos que se suelen denominar mix y que se ajustan muy bien al equilibrio que deseamos. Estos preparados suelen tener entre un 7 y un 7,5% en hierro. Bien, para utilizar estos preparados es mucho más sencillo, ya que simplemente si tomáramos como referencia el valor 1,5 del hierro que queremos añadir en nuestra solución nutritiva, pues si yo quiero 1,5 miligramos de hierro por litro de solución nutritiva y voy a emplear un mix que tiene una riqueza expresada en tanto por uno de 7,5 miligramos en 100 miligramos de mix, es decir, sería simplemente dividir este 1,5 entre 0,075, es decir, la riqueza es expresada en tanto por uno. Y esto nos da un valor de 20 miligramos de este mix por litro de solución nutritiva, por lo que es lo mismo expresado en gramos por metro cúbico de solución nutritiva, sean 20 gramos de preparado por metro cúbico.